Buenos días familia, bienvenidos nuevamente a un episodio más de nuestro canal. Hola, somos Maurice y Katia. Recién llegados a Carolina del Sur y con solo medio taller para terminar nuestra autocaravana, se suma al gran desafío de vivir y trabajar en ella al mismo tiempo, logrando pronto empezar a recorrer los Estados Unidos. Suscríbete y únete a esta gran familia y acompáñanos ahora en la construcción y mañana en el viaje. En el capítulo de hoy toca electricidad. Me falta una parte bastante importante de la electricidad, que es una conexión desde el exterior de la autocaravana hacia el interior de la autocaravana para proveer al invertidor de voltaje con 110 volts, y así podríamos cargar las baterías de la autocaravana con corriente que haya disponible en algún lugar donde vayamos. Llegó el momento. Como vieron, primero hice dos barrenos pequeños. El primero me quedaba muy cerca ahí dentro de una división y por eso hice un barreno más a la izquierda. Y fueron con una barrena bien fina porque eso es lo que me permite mirar por dónde salió ahí dentro la barrena y decidir si lo quiero ahí o no, todavía sin hacer el hueco grande. Ya sabiendo que ahí es donde lo quiero, voy a usar esta barrena de 2 pulgadas y 1/8, bastante considerable, 54 milímetros, para hacer el hueco que me permite colocar ahí la entrada de corriente. Pobre autocaravanita. Bueno, aquí ya está listo el conector exterior con el trozo de cable que necesito. Solo tengo que pasarlo por la pared y remacharlo. Ya tenemos la conexión exterior fija a la pared por fuera y el cable que pasa a través de la pared está aquí adentro, listo para ser conectado. Necesito ponerle terminales a estos cables gruesos que traen los 12 volts de las baterías al invertidor y conectar la entrada de 110 y la salida de 110 volts. Eso es lo que voy a estar haciendo y así ya se termina todo lo que tiene que ver con el invertidor de voltaje. Estoy aquí en un lugar y en una situación que no me gusta mucho. Me di cuenta de que como tengo actualmente los cables, este puente de cables que pasan de un lado a otro, no va a funcionar muy bien. Y ahora les explicaré. El caso es que tengo que modificar un poco este organizador de cables o lo que sea, que actualmente está detrás de este tubo y no se ve, como pueden ver ahí todo organizadito, bien bonito. Pero eso no es lo importante, que se vea bonito y que esté escondido ahora es una de las cosas que quiero, pero ahora mismo me está interfiriendo con parte del mueble que va en aquel lado y parte del mueble que va en este lado. Por lo tanto tengo que deshacer algo que hice ayer o antier, no hace mucho, y modificar aquí un poco. Cortar un hueco aquí para que el organizador de cables se aloje aquí debajo del tubo y no detrás del tubo como está. Yo sé que Catrinita me habría dicho que no lo hiciera así, pero no me malinterpreten, no lo estoy haciendo ahora y así de esa manera porque ella no está y porque no me puede dar su opinión, sino porque creo que es la mejor opción. Yo sé que si ella estuviese aquí me habría dado su manera de hacerlo, que casi siempre es una manera más sencilla. Déjalo así mismo, está bien, no te preocupes. Pero yo sí me preocupo, les voy a explicar por qué y creo que va a quedar mucho mejor, por eso lo hago. En esta área debajo de la cama
aquí va a ir una plancha de plywood, como está aquí debajo de la cama, tapando toda esta área, que justo va debajo del tubo. O sea, aquí entre el tubo y la madera dejamos el espacio exacto para la tabla o la plancha de plywood que va a tapar esta área y esta otra área. Ok, bien, eso está entendido. Ahora, si miran, todos estos cables tendrían que atravesar esa pieza de madera, pero como ya los cables están y la pieza no estaba, para lograr que la pieza funcionara con los cables tendría que abrirle un tremendo hueco, una zanja, o sea que en realidad no taparía nada, sino que pondría una tabla ahí con un hueco tan grande que no se podría llamar tapar esa área ni tapar aquella otra área. Por lo tanto, lo que pensé yo es esta regla, este organizador de cables, pasarlo por debajo del nivel del tubo, o sea, ponerlo en esta área de aquí. Y así la plancha que cubre esta área y la otra área estarían por encima del nivel de los cables y no hay que abrirle ningún hueco. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Le encuentran razón? Probaremos con un cuadro de 2x2. A ver si entra la pieza. Voy a tener que quitar el organizador de cables porque ahora mismo está metido en el medio. Para este trabajo voy a usar una herramienta bien rudimentaria, el machete. Y es para cortar los remaches que puse el otro día aquí con tremendo trabajo. La parte de demolición está terminada. Ahora viene la parte de construcción. Ahora que desarmé la cablería, que tan organizada estaba, voy a aprovechar y ponerle los terminales a este cable grueso, o a estos dos cables gruesos, porque es mucho más cómodo aquí en el piso. Y me traje una buena tabla y este trozo de hierro para no hacerle daño al piso y poder remachar ahí los terminales de los cables. Buongiorno tutti. Estoy esperando que caliente un poquito el sol y pensé en darles un pequeño tour por la propiedad, que a pesar de que no es la propiedad mía y de Katia, es la propiedad de la familia, y como mencionamos antes también es como el cuartel general. Y bueno, desde que llegamos acá lo único que hemos hecho ha sido trabajar y nunca le enseñamos un poquito la propiedad. Si se dan cuenta, el terreno es bastante rectangular y alargado. Es más bien estrecho. Por acá está el límite de la propiedad, un poquito después de los arbustos, y en este lado igualmente, un poquito pasando los arbustos, está ya la cerca que divide todo. Y aquí a la izquierda de ustedes hay una mata de manzana que este año no produjo mucho, 2 o 3 manzanas, porque todo lo que ven aquí detrás estuvo abandonado por mucho tiempo. Y por lo tanto las matas necesitan podarse, necesitan atención, regarse. Cuando tienen muchos árboles cerca también que les hacen sombra, pues no prosperan igual. Y eso es lo que ha pasado con todas estas matas. Hay otro arbusto de manzana aquí que, si lo pueden ver, está el pobre en muy malas condiciones, necesita podarse, necesita atención y cariño. Estamos esperando que llegue la temporada adecuada para podarlo y ver si el año que viene o el siguiente año se pueden recoger manzanas buenas de aquí del patio. Ahí, aunque no lo parezca, entre esos arbustos también hay otra mata de manzana que está, la pobre, en peores condiciones que estas dos. O sea, está totalmente cubierta por el bosque y necesita atención urgente.
todo este monte, George y Mami quieren limpiarlo un poco y llevarlo más hacia la cerca y agrandar el área de patio. Pero esta es un área bien bonita aquí. Están pensando tal vez en el futuro hacer algo de hortalizas o tal vez incluso más árboles frutales. En español se llama Júpiter y echa unas flores bien bonitas. Se pone muy bonito cuando florece, y como pueden ver, a los dos lados del camino está delimitado por esos arbustos que cuando estén bien cuidados se verán bien bonitos. Por aquí está una casita azul que pueden ver, es un gallinero, exactamente. No hay gallinas, por supuesto, actualmente en el patio, si no ya las habrían visto. Pero es un proyecto futuro también que tienen pensado mi mamá y George. Por aquí está el pozo. Me vieron el otro día lavar una pera ahí. Es porque ahí justamente está el pozo y la turbina dentro del pozo. Y un poco de las conexiones ya que distribuyen el agua hacia la casa. Aquí está la mata de pera, que ya se está quedando sin fruta. Todavía le quedan un montón. Le quedan 200 y tantas peras. Mi cálculo rápido a vista, que también está desatendida. Si pueden ver, está larguísima hacia arriba, y eso no es bueno para la mata, y tampoco es bueno para la hora de recoger las frutas, porque está altísima, como 30 pies de alto. Hay que atenderla, hay que podarla, hay que cuidarla. Un área de tirar hierros viejos ahí hasta que un día los carguemos todos y los llevemos a vender como materia prima. Y alrededor de, por ese primer gran árbol ahí, se termina el patio, o sea, es el límite de la propiedad. Acá el garaje que ya conocen. ¿Qué más? La autocaravana que ya conocen, espero. Si no la conocen, tienen que ver todos los capítulos anteriores de las series que hemos hecho durante un año y tanto. Aquí hay un barco tapado, un poco de tarecos, chapeadora, un tráiler que utilizamos para remolcar carros. Y ahí delante está la casa. La casa que es una casa móvil, o en algunos lugares le llaman tráiler. No porque se pueda enganchar detrás de una camioneta regular y llevarla donde quiera, sino porque la traen como un tráiler y la plantan ahí, o sea, la siembran a la tierra, básicamente. El nuevo jardín que está en progreso de mi mamá, aunque ya viene el invierno, pero lleva tiempo armar un jardín. Por aquí anda un gato negro, feo, gatico feo. Por este lado, si recuerdan el capítulo aquel en que vino una brigada de trabajadores y empezó a construir este cuarto, pues así es como está actualmente. Tiene ventanas, tiene puertas, y George está trabajando en el interior. Está muy adelantado, va a un buen ritmo, a pesar de que es solo George y a veces el hermano viene a ayudarle. Ha venido unas cuantas veces Ricardo y se lo agradecemos mucho. Y bueno, este sería el final de la casa. Ven que ya le está poniendo la cobertura exterior y ya se está viendo bien bonito. Por aquí se acaba el patio y empieza la propiedad de los vecinos. Los vecinos que siempre están en esta área son un grupo de caballos. Son 4 o 5 caballos que, bueno, pues se la pasan simplemente caminando y comiendo como hacen ellos. Acá un pequeño invernadero para poner plantas en el invierno, que le entre el sol a través de esta pared y no les entre tanto el frío. Este es el cuarto de Katia y mío por ahora, pero la meta es que aquel sea el cuarto de Katia y mío. Un pequeño tour de la propiedad y de los planes futuros de George y Mami, que piensan estar aquí mucho tiempo, cultivar frutas, criar gallinas y ser lo más autosostenibles posible. Disfrutar del campo, de la belleza y de la tranquilidad del campo, de los ríos que están cerca, de la ventaja de vivir cerca de mi hermana y del nieto que los tiene vueltos locos. Entonces, ya que les enseñé la propiedad, volvemos al trabajo en la autocaravana.
ya están terminadas las conexiones hacia el invertidor de voltaje. De este lado de la autocaravana, todo lo que es electricidad está listo, excepto 4 cables que hay que conectar al calentador de agua, que bueno, eso es un momento y no interfiere con nada. Eso quiere decir que ya se puede poner la meseta de la cocina, pero como en este video estamos hablando de electricidad, hay que esperar para eso. Ahora me voy a poner aquí en este lado de la caravana, donde hay que abrir un hueco en el piso para algunos cables que se van a fijar a tierra, que tienen que fijarse al chasis de la autocaravana, y otros cables que van desde aquí, desde el cargador de DC a DC al alternador del motor. Ok, ya tengo un montón de cosas hechas aquí. Tengo los cables que me faltaban, que van del cargador de DC a DC y tienen que ir hasta el alternador. Y tengo el super cable grueso de tierra anclado allá afuera al chasis de la autocaravana, como les dije. Me falta pasar un cable, bueno, en realidad son 3. Uno es otro cablecito de tierra y el doble va hacia la parte del vehículo donde se conecta a la ignición. Cuando se arranca el motor de la autocaravana, le manda una señal al cargador de DC a DC para que este empiece a funcionar y a cargar las baterías de la autocaravana. Bueno, familia, se acabó por hoy. Adelanté bastante, aunque fueron trabajos ahí en un solo lugar y no se ve mucho el progreso, pero tengo todos los cables que necesitaban salir de la autocaravana, ya están fuera. 2 de ellos conectados donde van, 2 necesito llevarlos hacia el área del motor. Eso va a ser un poco complejo porque tengo que deslizarme por debajo de la autocaravana. Y no hemos cumplido lo que les dijimos de meter la autocaravana dentro del taller. Y eso ha hecho que he estado todo este tiempo trabajando en la tierra. A veces pongo una tabla o algo para acostarme ahí debajo. Pero si tengo que hacerlo a lo largo de toda la autocaravana, no sé. Ya veré qué invento. También llegaron los interruptores que teníamos incorrectos. Llegaron los que sí funcionan. Ya instalé un par de ellos. Y va faltando menos. Falta un poquito, algunas pequeñas conexiones, pero principalmente los equipos grandes ya están todos conectados. No sé pronosticar cuánto falta, pero falta bien poco. Aquí está un gato bola de churre. Pero bueno, por hoy se está haciendo oscuro y vamos a terminar. Paquito ya está listo para entrar para la casa. Ok, nos vemos mañana. Buenos días, familia. Hoy empieza el día con una noticia buena que tiene que ver con electricidad, pero no la electricidad de la autocaravana, sino la electricidad del taller. Hemos estado esperando esto por casi 3 semanas, tuvimos problemas con las órdenes y yo creo que esta que está aquí en esta caja es la pieza que se necesita para que el taller tenga electricidad. Vamos a ver si es verdad. Wow, tremendos conectores. Wow, masivo. No me lo imaginaba tan grande. Cuando lo veía en las fotos no parecía tan grande, pero miren qué tamaño tiene este bicho. Este va a ser el que nos va a traer la electricidad o a permitir traer electricidad desde la casa hasta el taller. Y por supuesto, cuando queramos cortar la electricidad, la podremos cortar con él. Qué bien, estoy muy contento. Bueno, entonces volviendo al tema de la autocaravana, hoy quiero terminar toda la electricidad que se puede terminar. O sea, la que no depende de muebles de la cocina o esas otras cosas para fijar las cajas eléctricas
o esa serie de cosas. Principalmente, y lo más complejo que tengo que hacer es llevar 3 cables al menos hasta ahora, y espero que sean solo esos 3, desde la parte de atrás de la autocaravana hacia el área del motor, y estoy rompiéndome la cabeza a ver cómo lo hago. ¿Alguna vez ustedes han tenido que pescar un cable eléctrico? Pues eso es lo que me va a tocar hacer ahora, y creo que esta va a ser mi línea de pescar. Se me ocurre que la mejor solución es meter los cables por dentro del chasis, encontrar un hueco por donde pueda hacerlos entrar en la parte trasera y traerlos siempre por dentro de toda la tubería del chasis hacia la parte delantera, y encontrar otro hueco por donde salgan. Pero primero tengo que meter algo dentro del chasis que pueda manipular fácilmente, y allá atrás al final amarrarle los cables que quiero traer, y entonces alar este hilo de pescar para traer los cables que necesito pasar por ahí. Déjenme enseñarles cómo va la pesquería. Esta parte de este cable negro viene desde atrás y este cable blanco viene desde adelante. Entonces lo que voy a hacer es amarrar la punta del negro que viene desde atrás con este para que llegue hasta adelante, y ya lo tendría todo desde atrás hasta adelante en una sola pieza. Y con el cable, cuando ya lo saque por ahí, amarro los cables nuevos que quiero pasar, y entonces ya los puedo alar y traerlos para acá. No ha sido fácil, pero bueno, Paquito me ha estado ayudando aquí, no sé si lo han visto. Y así es como se pesca un cable. Por fin lo tenemos aquí. Este cable negro está desde atrás hasta aquí, a través de un hueco que hay ahí en el chasis, y que me va a permitir traer todos los cables que necesito desde allá atrás hasta aquí. Y aquí está la pesquería, y fue súper bien. Con un poquito de asistencia de George logramos traerlo hacia acá. Buen trabajo. Bueno, familia, se acabó. Esta vez les dejé la cámara ahí para que se den cuenta de lo oscuro que es, y también lo notarán por la compañía que tengo de grillos. Pero bueno, el resumen del día es que ya tengo los aparatos estos grandotes que tienen que ver con la carga de baterías y toda esa situación. El invertidor cargador, el cargador de DC a DC, el controlador de carga de los paneles solares. Todos esos aparatos están 100% conectados. Me faltan algunas pequeñas cositas por hacer, pero bueno, detallitos. Estoy muy contento con el logro, con el avance que lleva la corriente. Lo que viene no sé qué será, pero seguramente no va a ser electricidad dentro de la caravana. Tal vez sea electricidad en el edificio, quién sabe. Bueno, nada, familia, muchas gracias por acompañarme. Saben que Catrinita está trabajando y no nos acompañó en este video, no la vimos ni un solo segundo. Pero no se preocupen, que ella los quiere mucho, les manda saludos y siempre está ahí con ustedes en la edición, en los comentarios y en todas esas cosas. Los queremos mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.